Hay que preguntarse si detrás de la traición se esconde el jalabolas o si detrás del jalabolas se esconde la traición. ¿Qué llega primero? No lo sé. Pero es imposible que haya ocurrido todo lo que ocurrió con las mesas de trabajo que se empezaron a elaborar al margen de la opinión de María Corina Machado sin que haya habido una extensa traición. Traición que se puede ver fácilmente en las posiciones que tenían algunos antes de que se anunciaran las mesas de trabajo y después de que María Corina expresara su opinión contraria a la constitución de dichas mesas de trabajo. Siendo así las cosas, ¿dónde están los traidores? ¿Quién traicionó? ¿Quién engañó? ¿Por qué se reunieron los partidos con María Corina en Panamá y luego cuando los llamaron para formar parte de unas mesas de trabajo al margen de María Corina Machado, aceptaron irse a pesar de haber pactado con ella en Panamá? Son preguntas que nadie quiere responder. Lo que hay son rumores. Lo que hay es chisme. Sin embargo, también hay expresiones que quedaron grabadas y que vale la pena revisar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Bienvenidos a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden, la plomería informativa que encanta a la chiquillería, alegra a la muchachada, desespera al chavismo y a la oposición. Falta día, no te metas con la líder. No, malo, la Rafadia es malo, le chavita. Cada vez peor, amigos míos, cada vez peor. Pero bueno, cada cual a lo suyo, ¿verdad? Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda y les recuerda que, ¿cómo? Mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí. Mira lo que está aquí, mira, atención. El estado se llama Vargas y su capital es La Guaira y está comprendida por 11 parroquias que desde el este arrancan en Carbao, después vienen a Iguatá, después Caraballeda, Macuto, La Guaira, Maiquetía, Carlos Sublet, Raúl León y mal llamada Urimare, Catialabar, Carayaca y El Junco. Entonces ya le preguntaba en la trivia, por la localidad Paraíso Azul, Tiburón y Tiburoncito. Bueno, Paraíso Azul, ¿dónde está Paraíso Azul? Paraíso Azul está en Catialamar. Entonces eso todavía no es Carayaca. Tiburón y Tiburoncito, eso sí es Carayaca. Bueno, discusiones varias, variadas y diversas. Y la trivia de hoy que nos lleva, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte de Vargas se encuentra el sector Monomanso? ¿En qué parte del estado Vargas, en qué parroquia se encuentra el sector Monomanso? Si busca en Google, ¿vale? Si busca en Google, lea el comentario aquí. Y si conoces Monomanso, además dime qué hay ahí. Interesante, ¿verdad? Y seguimos. Mira. Cuando yo era un joven de 44 años, yo creía que todo jalabola es traidor. Hoy, que tengo 45 años y voy a cumplir 46, creo que es al revés. Es que todo traidor primero es jalabola para poder traicionar. Porque, ¿qué hace el traidor? El traidor, para empezar, es un depredador. No es que le provoca traicionar, es que el traidor, por distintas razones normalmente vinculadas a temas inclusive psicológicos, ¿no?, termina siendo uno envidioso. Le envidia algo a alguien y decide convertirse en un jalabolas como un depredador, porque el traidor es un depredador.
Y como un depredador civilinamente se mete, analiza cuáles son las debilidades del envidiado e intenta meterse por allí, masajearle el ego, llenarle vacíos, cubrirle, necesidades. Y así el jalaboleado se deja sobar porque tiene carencias y siente que ese jalabola siempre va a depender del tipo de persona, porque hay personas que resisten. Hay otras que, que no resisten y que colapsan y que, se les cuelan. Y se les cuelan estos bichos y al colársele, entonces empieza la traición. Porque los bichos empiezan a llenar espacio, y cuando vienen a ver, ¡pum!, ya están cooptados por completo en cuanto a su voluntad por el jalabolas, que esperará el momento para arrancar. Y listo. Así lo estoy viendo yo ahora, no sé, me dirán ustedes. Entonces, cuando yo veo a un jalabolas, cuando yo veo un jalabolas alrededor de un político, siempre me preocupo por el político. Porque quiera porque quiera ayudarlo, sino me preocupo por el político en el sentido de temer que ese político, si permite un jalabolas a su lado, es porque ese político tiene carencias y es vulnerable. Y a partir de ese momento yo dejo de confiar en ese político. Yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Caldera, que era un tipo que efectivamente tenía una gran cantidad de jalabolas alrededor, pero por cantidad. De hecho, confeccionó su segundo gobierno prácticamente con puro jalabola. Yo recuerdo que él tenía uno de sus jalabolas, era el procurador general de la nación, un señor llamado Jesús Petit da Costa, que todavía anda por ahí. Eso era un gran jalabola en ese momento. Y yo recuerdo que hubo alguien que manifestó, no recuerdo cuál era el debate que había, se manifestó que por determinada acción que había cometido el presidente Caldera, podía ser juzgado. Creo que fue por el evento aquel en el que suspendió las garantías, y al suspender las garantías, luego de un año, el Congreso las restableció y Caldera las volvió a suspender. En un pulso con el Congreso que le costó caro al gobierno de Caldera, puesto que los parlamentarios decidieron, alzarse, y se constituyó la famosa Triple Alianza, que reventó la convivencia entre el Parlamento y el gobierno de Rafael Caldera, ya en el transcurso del segundo año de gobierno. Y esa Triple Alianza, que fue la Causa R, COPEI y el MAS, se quedó con la directiva del Congreso. Y allí tuvieron de presidente del Congreso a un sujeto llamado Cristóbal Fernández Daló, un malandro del MAS, y de vicepresidente del Congreso, es decir, de presidente de la Cámara de Diputados, a un personajito bien nefasto llamado Ramón Guillermo Aveledo. Eso fue lo que ocurrió. Eso ocurrió en el año, debe haber sido ya en el 95. El 94 fue la primera, ¿verdad? El 95 fue en el 96, en la legislatura del año 96, cuando comenzaba la tercera legislatura, después de 2 años de gobierno. Por supuesto, ante eso, Caldera no le quedó más remedio que hacer un remesón interno dentro de su gobierno y traerse a otro gran jalabola, que era Teodoro Pekov. Pero yo recuerdo que, no sé si fue por el tema del restablecimiento de las garantías. Lo que sí recuerdo es que hubo alguien que manifestó que Rafael Caldera podía ser juzgado por determinada situación, y salió Jesús Petit da Costa, que era el Procurador General de la República, un gran jalabolas. Y al ser requerido por la prensa ante el comentario según el cual el presidente de la República podía ser juzgado, el señor salió y dijo: eso no va a ocurrir, pero en caso de que ocurra, quiero anunciarle al país que si el presidente Caldera es llevado a tribunales, yo renunciaré a mi cargo de procurador para convertirme en su defensor privado. A la bola. Está bueno. Tú sabes. Eso, cuando yo vi eso, yo recuerdo, yo dije, oye, pero qué hombre tan jalabola. Y yo tendría como 16 años. Yo me interesé por la política muy temprano. Leía la prensa. Mis compañeros de clase
del liceo. En estos días había un compañero de clase del liceo que se acordaba de eso, que cuando yo estaba en séptimo grado en el Colegio Salto del Ángel, en su vieja sede en la calle Los Baños, yo llegaba todos los días con el periódico, porque yo pasaba por el kiosquito que quedaba ahí debajo del Centro Caribe Vargas, donde estaban los tribunales, y en ese kiosquito me compraba el 2001 del bloque de armas, porque en mi casa compraba en el Nacional. Entonces yo leía el 2001 en el colegio y cuando llegaba a la casa leía el Nacional. Yo leía periódico, me enteraba de las cosas, y el periódico era una fuente de información maravillosa. Sobre todo el periódico de aquella época, con aquellos 5 cuerpos encartados, revistas, una maravilla. Yo, cuando veo a un jalabolas como este que les acabo de contar, este es Jesús Petit da Costa, con Caldera, yo caigo en cuenta de que en efecto el problema es el jalabola o el jalaboleado. No, el problema lo tiene el jalaboleado, porque cuando tú tienes un político que tiene al lado a un personaje lo suficientemente jalabola como para salir con una de esas, pero ya ahí tú tienes perfectamente claro que estamos hablando de una persona con carencias y que necesita tener aduladores a su alrededor. Eso es fatal. Por supuesto, no estamos diciendo que un político debe tener a su alrededor a personas que se expresen mal de él, pero lo que debe haber es gente que sea lo suficientemente ecuánime a la hora de expresar. Obviamente, si tú estás trabajando con una persona en un cargo en el cual él te designó, es porque alguna afinidad tienes con él. Por eso los comentarios de obsecuentes están de más. Por esa razón, cuando yo vi la campaña electoral de las primarias de María Corina Machado y cuando vi, sobre todo, después la campaña de Edmundo, con María Corina Machado recorriendo el país mientras Edmundo estaba encerrado en su apartamento dándole de comer a la guacamaya, yo veía a 2 personajes particularmente llamativos en la labor de jalabolismo, que eran Juan Pablo Guanipa y Delsa Solórzano. Delsa Solórzano todos los días nos parecía un corroncho, pegada de María Corina en todos los recorridos, y lo primero que hacía cuando llegaba María Corina era guindársela y abrazarla con aquel ímpetu lésbico y ponerlo en todas sus redes. Con mi hermana, con mi compañera de lucha, tal. Cuando los santos se voltearon, la primera que andaba por todas las esquinas llamando loca a María Corina, llamándola inmadura, llamándola zafrisca, etcétera, etcétera, era del Salamensa. Y el otro era Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa, que es un imbécil, no hay otra forma de decirlo, lo siento. Basta con revisar sus redes sociales donde él parece ser, él es como Kilómetro, él quiere ser Kilómetro. O sea, el Kilómetro es el hijo bastardo de una noche de copa, una noche loca entre Juan Pablo Guanipa e Indira Urbaneja Marún. Y ahí salió Kilómetro. Usted ve la forma como este señor actúa en sus redes sociales, donde para él la vida es un meme, para él hacer política es salir cantando vallenato montado en su carro y ponerlo en sus redes. Para él hacer chistecitos y cuenticos y cositas en las redes es lo que necesita el país en estos momentos gravísimos que estamos viviendo en nuestra historia. Era un tipo que todos los días sacaba una foto distinta con María Corina montado en la tarima, prácticamente vendiéndose como el más seguro servidor, como el escudero, como la mano de la reina. Una vaina impresionante. Y cuando salimos y vemos precisamente estos fenómenos virales de las redes sociales que se montaron precisamente en la ola del mariacorinismo para ganar likes y por supuesto para posicionarse, como hicieron con el fantasmita este del Kilómetro, que me estoy divirtiendo mucho con el asunto porque yo no lo conocía. Cuando lo escuché hablar yo dije, bueno, pero ¿a quién se le ocurrió sacar a este hijo perdido de Guanipa con no sabemos si es hijo de Guanipa, de Juan Barreto, del conde del Guácharo, pero si la mamá sí es Indira Marún, Indira Urbaneja Marún es la mamá. Estoy seguro. Tiene sus mismas formas de razonar. Ya, no puedo decirte más. Pero cuando uno revisa todo esto, amigos, y ve cómo personajitos de las redes, supuestos influencers, comunicadores, etcétera, competían entre sí para ver quién le jalaba más bolas a María Corina. Y cómo en determinado momento se apartan. Cuando nosotros vemos cómo en este momento el aparato de comunicaciones de María Corina Machado está moliendo a palos al Kilómetro, después que el Kilómetro era uno de los favoritos,
Bueno, y nos damos cuenta de cómo se fue para abajo el concepto en el cual tenían a este personaje, porque en efecto ahora lo acusan de traidor cuando antes lo tenían de jalabola, y resulta ser que el tipo es un traidor porque tú lo dejaste de jalabola. Amigo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, ¿sabes? Y una de las cosas que hay que saber de verdad es que cuando usted está en España, usted tiene que estar con todas las de la ley. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de migración en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Easy Tax To Go es el equipo campeón en materia tributaria en los Estados Unidos. Si usted de verdad considera que es válido tener al día toda su contabilidad, Easy Tax To Go es el equipo campeón. Y si se trata de formarte como preparador de impuestos, la Academia en Español certificada en los Estados Unidos por el IRS para formar preparadores de impuestos con el certificado válido por la autoridad tributaria es Easy Tax To Go, no busques más. Easy Tax To Go con su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García, y en tanto y en cuanto usted desee ir a comprobar si de verdad el monstruo del lago Ness existe, porque de repente usted va a ver el monstruo del lago Ness y se va al lago Ness, se lleva una barrica de whisky y después que lleve la barrica de whisky por la mitad, vea al monstruo. Pero es que eso es una cosa lógica. Bueno, y si no ve al monstruo, vaya a ver a JC, ¿vale? Porque JC va a estar con su espectáculo Escocia con ñ. JC Loaiza, el creador de esa maravilla que es Hablemos de Escocia en castellano, estará presentando este mes de agosto su maravilloso espectáculo Escocia con ñ, completamente en español. Vayan a Escocia y vean a JC para que, bueno, por lo menos no verán otros lagones, pero vean a JC, pues algo es algo, pana. Y si estás en Escocia, si estás en Gran Bretaña y quieres disfrutar de esta maravilla de exposición que va a hacer a través de un stand-up comedy, nuestro querido JC Loaiza, pues ahí están los datos. Síguelos en Instagram, @Hablemos de Escocia en castellano, para que te enteres de todos los detalles. Y Ricardo Pérez está dando la hora en cuanto a la cirugía estética responsable, porque aquí cualquiera vende aquí hay uno que dice, no, este hace las mejores tetas, no, este hace las mejores nalgas, no, este hace el mejor rostro. O sea, pero de Ricardo Pérez, ¿qué se dice? Este es el que más responsabilidad tiene a la hora de asesorar a la persona antes de operarse. Lo han dicho varios ya. Porque Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Atención que Eduardo Villegas estará allí en su Instagram, siempre pendiente, en el Instagram de Eduardo Villegas, @coachpiso Eduardo Villegas. Va a empezar con esta nueva modalidad de brindarnos contenido gratuito para que comprendamos lo que significa dejarse asesorar por sus estrategias en materia de comunicación efectiva. Síguelo en Instagram, @coachpiso Eduardo Villegas, @coachpiso Eduardo Villegas. La comunicación efectiva en tiempos de crisis, la comunicación efectiva en tu ámbito de trabajo, la comunicación efectiva para tus ventas, la comunicación efectiva para tu relación de pareja, la comunicación efectiva la tiene Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Bien. A la bola hay, amigos, pero miren, en cantidad. Cuídense de los jalabolas. Atención, chiquillería. Atención, muchachada. Jalabolas. Dícese de la persona que se afana en sobar el ego y magnificar su admiración pública por una persona solamente para obtener ventajas por encima de sus competidores. Ejemplo número 1, Juan Pablo Guanipa. Para mí, la oposición es quienes están totalmente consustanciados con la democracia. Y la democracia se manifestó el 22 de octubre del año 23, cuando se hizo una elección interna de la Unidad Democrática y se eligió a María Corina Machado como la líder de la oposición y candidata presidencial. Ahora, si hay un opositor que me dice, mira, yo prefiero que esté Delcy allí porque eso le da más estabilidad al sistema político venezolano, mi arma, ese no es opositor. Si a mí un opositor me dice, no, mira, es que tenemos que buscar otras alternativas, porque María Corina es un factor de perturbación y no debe regresar al país, porque eso alivianta las cosas. Un momentico, tú no eres opositor, hermano. Ni eres opositor ni eres demócrata. Después de decir esto hace unos meses, a Juan Pablo Guanipa lo llamaron y le dijeron, mira, se van a hacer unas mesas de trabajo y está representado Primero Justicia por estos compañeritos. ¿Qué piensas tú? Vamos a echarle bola. Llamó Juan Pablo Guanipa a María Corina Machado para decirle, mira, se van a hacer unas mesas de trabajo
yo creo que deberíamos participar, o que quiero saber tu opinión primero antes de yo decir la mía. No voy a decir nada distinto a lo que tú vayas a decir. No. El tipo dijo, allí está mi compañerito Millán, allí está mi compañerita Dinora, allí está mi compañerito Mateo, allí está mi compañerito. No, vamos a echarle bola, ahí están los míos. ¿Y qué pasó? Que para realizar esas mesas de trabajo, la primera damnificada es María Corina Machado. Yo estoy de acuerdo con la estrategia de los Estados Unidos. Estoy plenamente de acuerdo con la estrategia de los Estados Unidos. Mejor dicho, estoy plenamente de acuerdo, voy a reformular, plenamente de acuerdo con darle un voto de confianza al desarrollo de la agenda que los Estados Unidos tiene establecida a través de las acciones del secretario de Estado Marco Rubio con la famosa estrategia de los 3 pasos en Venezuela. Le doy un voto de confianza, más no le doy un cheque en blanco. Si me preguntan a mí, siento, creo y considero que a ningún venezolano se le debe impedir el ingreso a su país. Y que si algún venezolano tiene una medida judicial abierta, debidamente sustentada en un tribunal, debe tener derecho a la defensa. Pero el derecho a la defensa no implica las penas de destierro. No existen las penas de destierro. Muy por el contrario, están prohibidas las penas de destierro. Por lo tanto, María Corina Machado tendría todo el derecho a regresar a Venezuela. ¿Qué pasa? Que hay unas inconveniencias que la señora ha hablado con los Estados Unidos y le han dicho, mira, no vayas por el momento para evitar tales y cuales cosas. Y ella lo haya aceptado. Bueno, eso es otra cosa. Pero si aquí hay gente que sí está vendiendo que no, que María Corina Machado no regrese. Eso no es ninguna mentira. Eso no es ninguna mentira. Y Juan Pablo Guanipa decía que no, que el que acepte que María Corina Machado no vaya a Venezuela, ese no es opositor. Bueno, ahí está Juan Pablo Guanipa. Ahora le pregunto yo, Juan Pablo Guanipa, ¿desde cuándo no te pegaron unos gritos por el teléfono una señora llamada María Corina Machado? Porque yo me imagino la que te debe haber armado por traidor y por sucio, por jalabola, por traicionero. Porque hay que decirlo claramente. Y yo no sé, parece que hay gente que no se da cuenta. Mire, yo sé, yo, no porque yo sea pitonizo. Amigo, yo estuve en el activismo político. Yo conocí candidatos de todo tipo. Y yo puedo determinar cuándo un personaje anda de candidato. ¿Por qué? Porque da señales. Puedo indicarles varios aquí en este momento y algunas señales. Cuando usted veía a determinado candidato, a determinado personaje, apareciéndose en la fiesta, dando abrazos y tal, no sé qué, con un séquito alrededor y dando declaraciones cuando nadie se las pidió, ya usted sabía que será candidato. Cuando usted veía a determinado personaje vestido de determinada manera, usted ya sabía que era candidato. Cuando usted veía a un tipo, a una tipa, cargando muchachitos, abrazando viejitas, etcétera, ya usted sabía que era candidato. Eso es así. Eso es normal. ¿Quiénes son ahorita candidatos? Me van a decir que este esperpento llamado Leoceni García no es candidato. ¿Él es candidato? ¿A qué? No sé, pero él anda por ahí haciendo estupideces con un público que es más falso que el público de la doctora Polo. Pero ahí anda, en su tontería. Por decir uno. El Wilmer Azuaje, ese candidato, todavía estoy esperando las pruebas que dijiste que tenía, Wilmer Azuaje, donde me acusaste de ser asalariado de Alex Saab. Pruebas que no tienes, porque eso es mentira, pero tú dijiste que las tenías y que las ibas a presentar. Han pasado 4 meses de tu acusación, aquí te estamos esperando, cobarde, pobre diablo. Tú también eres candidato, me imagino que del chavismo, porque... El Conde del Guacharo, candidato. Richard Blanco, candidato. Uno sabe que son candidatos. Juan Pablo Guanipa es candidato. ¿A qué? A presidente. A gobernador de Zulia. A alcalde de Maracaibo. A cualquier cosa. A primera dama. A lo que le aparezca. Pero lo que sí es una realidad es que aquí están jugando a lo siguiente. Bueno, para que vaya quedando claro. Atención chiquillería. Atención muchachada. Esa clase política falsaria y protibularia de la cual forma parte María Corina Machado y en la cual ella confía y se sienta con ellos y hace pactos con ellos y la traicionan y ella sigue ahí porque parece ser que la señora, bueno.
esa agrupación primero andan planteando que el regreso de María Corina Machado puede ser perturbador para la buena marcha de las mesas de trabajo. Eso es lo que dicen ellos, que para lograr acuerdos es mejor que María Corina no regrese. Esos mismos, anoten esta para que no se sorprendan, amigos. Esa misma gente que está diciendo que es inconveniente el regreso de María Corina Machado a Venezuela, también va a plantear que es inconveniente que María Corina Machado sea candidata, porque ella no puede ser la candidata de la transición, porque no agrupa suficiente, porque el chavismo no, porque se necesita una persona que esté equidistante. Se están inventando esa, porque ella polarizaría mucho y es necesario que no haya polarización. Ya eso lo están echando a rodar, y a mí me lo han dicho varios por ahí. De hecho, cuando usted ve que apareció Guaidó diciendo que María Corina, si quería ser candidata, tenía que medirse en primaria, y cuando ve que salen otros como la propia gente de Primero Justicia a decir lo mismo de forma muy alegre, ya usted se da cuenta que se están preparando para ese escenario, para decir no, mira, es que no es conveniente. Y esto no sería primera vez, yo esto lo he visto varias veces en la política venezolana. Lo que pasa es que hay que conocer historia. Atención chiquillería, atención muchachada. Cuando Pérez Jiménez se va del país definitivamente o abandona el poder yéndose del país en el año 58, aquella madrugada del 23 de enero, que regresan los exiliados a Venezuela, etcétera, etcétera, había un movimiento, o digamos un ambiente de unidad para establecer un nuevo sistema que se llamaba, donde estaban todos los partidos, de alguna manera concertando para que todo saliera bien. Ese movimiento social se llamó el espíritu del 23 de enero. Y se decía que había que mantener el espíritu del 23 de enero de unidad en contra del enemigo y tal, para establecer un sistema donde estuviesen todos representados. Por esa razón, cuando Rómulo Betancourt regresa, Rómulo Betancourt, que había sido el presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno del 45, cuando regresa Rómulo Betancourt a recorrer el país, a restablecer la base de Acción Democrática, inclusive dentro de la propia Acción Democrática, había un movimiento que decía que Betancourt no podía ser candidato presidencial porque polarizaba, y eso podía ser peligroso para el proceso naciente, que era mejor buscarse una figura que mantuviera el espíritu del 23 de enero con una candidatura única. Y ahí se manejó el nombre, por ejemplo, de Rafael Pisani, que era el rector de la Universidad Central de Venezuela y que fue propuesto por la Juventud de Acción Democrática, que luego se va del partido para fundar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con el cual se fueron a las guerrillas castrocomunistas contra la democracia. ¿Por qué? Porque inventaron eso. Ojo, yo no estoy comparando aquí ni a aquellos con estos ni a estos con aquellos. Lo que estoy planteando es que cuando se dan procesos de transición, empiezan a salir estas ideas peregrinas. ¿Qué pasó en aquel momento? Que Betancourt dijo, no, yo voy a ser candidato de mi partido. Se ganó la convención, fue candidato de su partido y ganó las presidenciales. ¿Y qué pasó con el espíritu del 23 de enero? Lanzaron otro candidato. Lanzaron a Wolfgang Larrazábal, que era el presidente de la Junta de Gobierno. Renunció a la presidencia de la Junta de Gobierno y fue el candidato de URD del Partido Comunista y de sectores independientes que también lo apoyaron. COPEI lanzó a Rafael Caldera y Acción Democrática lanzó a Rómulo Betancourt. Eso fue lo que pasó. ¿Qué considero yo? Yo tengo unas consideraciones con respecto a lo que debería ser María Corina Machado. Pero hay algo interesante aquí, mira. Ya vimos a uno de Primero Justicia. Atención chiquillería, atención muchachada. Otro ejemplo de jalabolismo. Aquel que se pone en la boca el nombre del jalaboleado y además lo impulsa, lo auspicia para cubrirse con el manto de la protección de ese jalaboleado. Atención. La candidatura que va a enarbolarse en este país en una elección presidencial, que va a estar marcada en la plataforma unitaria y factores democráticos aliados a este proceso, tiene nombre y apellido y se llama María Corina Machado. Y pasando que no saca ningún tipo de... Imagínate tú cómo estará la hora que este dechado de la moral y las buenas costumbres, que es Freddy Superlano, ha dicho que la candidata va a ser María Corina Machado. Ya que a ti te lance Superlano a cualquier parte, sobre todo que es feo Superlano, o sea, yo creo que ninguna mujer debería permitir que Superlano sea su jefe de campaña, porque ya eso es, ya eso
hace sospechar sobre la moralidad de la dama. Yo creo que María Corina Machado, no es que yo sea María Corinista, pero yo creo que no se merece ese jefe de campaña. Pero ahí está Superlano. Superlano dijo eso antes de las mesas de trabajo. Después de las mesas de trabajo, el partido de Superlano está sentado en las mesas de trabajo a pesar de la oposición de María Corina Machado, que este zángano dice que es su candidata. Entonces, ¿a dónde llega todo esto? Vamos a repasar la jugada. Estos bichos se sentaron con María Corina en la campaña, en la poscampaña, y pactaron con ella en Panamá. Pactaron con ella en Panamá después de que Voluntad Popular, esa asociación para delinquir llamada Voluntad Popular, a través de las redes de financiamiento que mantiene su PRAN Leopoldo López, le organizó a María Corina Machado la famosa cena verbena en Oslo con el poco de gente que se llevaron para allá, para Noruega, después del Nobel, y le organizó 2 foros adicionales en distintos momentos con el foro ese que tiene de allá en Noruega. Actividades de distintos tipos, etcétera, financiando todo eso y vendiendo que María Corina era la líder única y que ellos estaban con ella. Resulta ser que a los minutos se constituyen las mesas de trabajo, dejan a María Corina por fuera de las mesas de trabajo, y ¿quién tiene la mitad de las mesas de la representación en las mesas de trabajo? El partido Voluntad Popular de Leopoldo López. Es decir, públicamente decían, María Corina Machado es la líder única, y por detrás, y pactaron con ella que ella iba a ser la que iba a decidir cualquier cosa que se tuviese que hacer, y por detrás aceptaron las mesas de trabajo a pesar de que María Corina Machado la habían dejado por fuera ellos. ¿Dónde termina todo esto? ¿Qué haría yo si fuese María Corina Machado? Dios me libre a mí, Dios la libre a ella. Pero si María Corina Machado ha comprendido, después de tanto coñazo que le han dado, todo lo que ha pasado, tiene que entender que ya esa gente no está con ella, si es que alguna vez lo estuvo. Se refugiaron debajo de su liderazgo para poder sobrevivir. Para nadie es un secreto que en este momento la mayoría de las aspiraciones, o mejor dicho, la mayoría de los apoyos que pudiese obtener un dirigente político en Venezuela en unas elecciones presidenciales lo tiene María Corina Machado. Eso nadie lo puede discutir. En este momento en el que estamos hablando, nadie le hace sombra a María Corina Machado en el liderazgo electoral. En lo político es otra cosa, pero en lo electoral, María Corina Machado ganaría de calle unas elecciones. ¿Ok? Que quede claro eso. Eso no es pecado reconocerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que no basta con tener el primer lugar en la intención de voto. Hay que comprender lo que significa esa intención de voto y además de eso establecer la estrategia. No para, ya cuando tú sabes que tienes toda la intención de voto, ya en vez de pensar en la campaña electoral, tienes que pensar en el día 1 como presidente encargado, como presidente electo. María Corina Machado debería montar su candidatura sin esa gente y decir, yo no voy a ser candidata de la plataforma, no, yo voy a ser candidata de 20 Venezuela, que es mi partido, y me dejan inscribir mi partido porque yo voy a ser candidata de 20 Venezuela. Los demás, lancen sus candidatos. No, que primero Justicia, que no. Vaya, lánzate Guanipa, lánzate Leopoldo, lánzate Ramos Ayú, lánzate Rosales. No quiero el apoyo de ninguno, voy sola. Coño, pero no, que una muestra de unidad. No. Aquí ya sacamos al chavismo, se acabó la unidad. Aquí lo que corresponde es que cada quien coja su camino. Montada en eso, María Corina Machado, yo estoy seguro que dándole un chancletazo a todo ese chiripero, lograría constituir una interesante fracción parlamentaria. Cuando vayan a las elecciones parlamentarias, podría constituir un buen grupo de liderazgos regionales y locales, que si bien no se va a quedar con todo, sí va a recoger la mayoría y a partir de ahí empezar a construir un espacio político en el que no esté esa zambumbia de chiripas montados en el portaaviones. María Corina Machado tiene la maravillosa oportunidad, luego de haber vivido la traición que vivió, de establecer un movimiento político sin esa gente. Punto. Déjalos irse. Déjalos que se vayan.
A propósito de esto, quiero referirme a el llamado que yo estuve haciendo durante una semana en todos mis programas, refiriéndome a 2 youtubers y a un empresario. Me refería a 2 youtubers y a un empresario diciéndoles que si tanto nos molestaba que María Corina Machado siguiera cometiendo errores, que había un rumorcito por allí que establecía que había 2 youtubers con aspiraciones a sustituir a María Corina Machado en ese liderazgo o a plantarle cara y buscar un nuevo espacio o buscar espacio para un liderazgo distinto, y que había también sobre la mesa, se estaba manejando la candidatura de un empresario venezolano que buscaría ser de alguna manera el elegido de Trump o el que buscara una candidatura en mayor sintonía con la estrategia de las 3 fases del gobierno de Donald Trump para con Venezuela. Hubo de los tres llamados que yo hice a que se manifestara, hubo 2 respuestas. Debo decir que las 2 respuestas que hubo fueron sumamente respetuosas por parte de los 2 youtubers. Yo eso lo he dicho en privado, en mi cuenta en Patreon, donde está la respuesta, o mejor dicho, el planteamiento que hice o la reacción que hice a las 2 respuestas. Pero sin embargo me parece lógico y honesto, como recibí una respuesta sumamente respetuosa de ambos youtubers aludidos, me parece importante en este preciso momento indicarlo. El youtuber número 1 era un joven llamado Eduardo Menoni, y el youtuber número 2 es un joven llamado Juan Patricio. Entonces, saludos a Juan Patricio y saludos a Eduardo Menoni. Juan Patricio y Eduardo Menoni dieron cada uno una respuesta, respuestas disímiles, pero igualmente respetuosas. El señor Eduardo Menoni dijo que sí, que él estaba con todo, que él iba con todo, y a pesar de que intentó responderme a mí, más que responderle a la gente, que lo que él tiene que hacer es plantearle a la gente, porque en todo caso, si él quiere tener un espacio, es un espacio que se lo va a ganar con la gente, no conmigo. El señor Eduardo Menoni creo que hizo algo interesante, que no solamente salió y dijo que sí, que él quería echarle bola a construir un liderazgo, sino que presentó una propuesta escrita. La revisé, no me gustó. Tengo mis razones para tener cuestionamientos con respecto a lo que ahí se expresa, sobre todo porque no veo diferencias en el tema del rentismo petrolero como impulsor de la economía. Yo soy enemigo de eso, pero en todo caso tiene una propuesta, pues. Y punto, la hizo. Con unas contradicciones allí, bueno, pero la hizo. Ya está. Él verá cómo hace para convencer a la gente de que esa propuesta es la propia, o la decantará, la revisará, etcétera. Listo. No se trata aquí de que yo voy a hacer un debate con él ni que voy a hacer su jefe de campaña. No. El tipo salió y lo dijo. El otro youtuber, también muy respetuoso, Juan Patricio, John Patrick Aquaviva, el señor Aquaviva. Te nombré Aquaviva. Ya puedes dormir tranquilo, Aquaviva. Mira. Pero te voy a nombrar, y además de eso voy a tocar la marimba que tanto te gusta, porque me dijeron que te encanta este sonido, Aquaviva. Mira. Oye, no, es que eres pavoso, para mí, desafinado. Pero en fin. Yo Patrick Aquaviva, que fue sumamente respetuoso en su respuesta. Además de eso, dijo algo que me parece que tiene mucha sensatez. Y atención, que todo lo que he dicho, tanto de Eduardo Menoni como lo que voy a decir del señor John Patrick Aquaviva, no quiere decir ni que yo sea, ni que me hayan pagado para decir esto, ni que soy amante de ellos, porque así es la vaina aquí, ni que voy a auspiciar ni su contenido, ni las ideas que dicen, ni los planteamientos que hacen, porque de eso no se trata de eso en ningún momento. Se trata de la respuesta que yo recibí de los señores. El señor John Patrick Aquaviva manifestó algo que me pareció que tiene una sensatez importante, porque el señor dice, mire, yo no estoy en esa. La que tiene en este momento la mayor cantidad de apoyos y de intención de voto en ese universo electoral es María Corina Machado, y este es el momento de María Corina Machado, aunque lo aclara él en su respuesta que dio en su canal. Dice, y yo podría estar de acuerdo con eso, que bueno, ella tiene en este momento el mayor de los apoyos, vamos a ver qué hace ella con eso. Pero en este momento, cualquiera que llegue allí sale achicharrado, porque yo no tengo los recursos para una campaña como esa, etcétera, etcétera.
Y luego entonces, y le agradezco a ambos por haber dado una respuesta respetuosa. Yo intenté también ser respetuoso, no recuerdo haber intentado ofenderlo ni mucho menos, y creo que fui interpretado de esa manera por la respuesta que dieron a ambos, que ya la asumo y la comprendo. Y creo que ya eso muere ahí. Cada quien tomará su camino con respecto a sus análisis y sus planteamientos. Tanto el señor Menoni con la propuesta que hizo, que como les digo, no me gustó. La leí completa, no me sintonicé con ella, pero es una propuesta y cada quien puede tener la propuesta que quiera. Y creo que lo que más se exige es, coño, que presente una propuesta y él la presentó. Ya el contenido ya es otra cosa, pero ya eso se verá. Y en el caso particular de el señor Acquaviva, me parece que también fue sumamente respetuoso y creo que atinó cuando manifiesta eso. Pero me da pie su comentario para decir lo siguiente, que es sobre el tercero que no me ha contestado y seguramente nunca lo hará, que es el señor Lorenzo Mendoza, el presidente de las empresas Polar, heredero de las empresas Polar. El señor Lorenzo Mendoza ha sido mencionado por algunos mentideros por allí, aunque desde hace tiempo se le ha puesto el ojo y lo han sacado por ahí como candidato, como una persona a la cual se le pudo haber propuesto el asumir el reto de una candidatura presidencial. El señor Lorenzo Mendoza no ha dicho ni esta boca es mía sobre el tema y tampoco nadie se lo ha preguntado. Por lo menos no es algo que él maneje. Sus comunicaciones públicas están enmarcadas en el tema netamente empresarial y debe decirse que si me preguntan a mí, Lorenzo Mendoza es algo, si me hablan a mí de lo que significan las posiciones empresariales de ese empresariado venezolano, Lorenzo Mendoza está muy lejos de querer ser, de haber sido como empresario un buen competidor. Y además de eso, Empresas Polar se benefició de lo que había bajo la sombra del sistema chavista para fortalecer su monopolio. Eso no es un secreto para nadie. Y a mí no me gustan los monopolios. Ni me gusta el proteccionismo estatal sobre las empresas. Ni creo en eso de que, de que hay que proteger a las empresas nacionales. No, aquí hay que proteger el bolsillo de los ciudadanos. Pero ya esa sería otra discusión. Pero en efecto, lo manifiesta distintos sondeos que están haciendo por ahí, aunque yo no creo en encuestas, y lo manifestaba el señor Acquaviva. Creo que es interesante que, bueno, que quien aparece María Corina, Delcy y Lorenzo Mendoza. ¿Quién tiene real para lanzarse una campaña y posicionar un espacio distinto? Lorenzo Mendoza. ¿Lo va a hacer? No lo sabemos. Lorenzo Mendoza piensa como piensa el señor Acquaviva, que este no es el momento, que hay que esperar que María Corina desarrolle y después veremos. No lo sé. ¿Será que John Patrick Acquaviva es el jefe de campaña oculto de Lorenzo Mendoza? No lo sé, ojalá. Échenle bola ahí. Total. Peor que lo que lo están haciendo, esto no lo van a hacer. Pero en todo caso, si María Corina Machado decide, bueno, no, le voy a echar bola yo sola, veremos unas cosas interesantes. Pero bueno, coño, me quedé sin 2 candidatos ya, vale, coño, qué problema. No es fácil, ¿vale? No es fácil. Oye, me compraré una póliza, porque el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiada candidatura imaginaria a la cual le quería yo apostar. Ya yo tenía hasta el lema, ¿vale? Ya yo tenía hasta el lema que le íbamos a poner debajo al candidato. Ya tenía hasta el nombre para el partido. Ya yo tenía hasta la calcomanía que íbamos a mandar a hacer. Coño, las estrategias, para todo, ya tenía todo, ¿vale? Coño, ¿vale? Qué decepción, ¿vale? Qué tristeza me ha dado. Me quedé sin candidato antes de nacer. Me tengo que comprar una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiada candidatura frustrada para mi vida. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Y el fideicomiso en vida que protege tu patrimonio en los Estados Unidos. Mucho más de lo que puede hacer un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Si usted no quiere tener un chavista en su familia, enseñe a leer a su hijo. Todos Leen es una maravillosa herramienta para los niños en edad escolar, no solamente para que aprendan a leer y escribir correctamente, sino para que comprendan lo que leen y para que les guste leer, porque quien lee, amigos, quien se aleja de la pantalla y entra en las páginas de los libros, yo le aseguro que no cae en el socialismo. Todos Leen está a la venta a nivel mundial en Amazon y lo puedes revisar con más detalle en Instagram, @todosleen.cl. La farmacia Gardens
Es tu farmacia latina de confianza. Allí en Miami y en todos los Estados Unidos pueden hacerte envíos. La gente de la farmacia Gardens también puede hacer envíos de medicamentos con tu récipe internacional a todos los Estados Unidos e incluso también a Venezuela. La farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Y recuerda que Oscar Pérez y su documental llegan a Utah este 15 de agosto. Las entradas están a la venta ya en la página web oscarperezdemovie.com. oscarperezdemovie.com en Salt Lake City, Utah. oscarperezdemovie.com. No te quedes sin ver en Utah el documental con la vida y la lucha de Oscar Pérez. Bien. Tú sabes que hay mucha gente, inclusive en mi Patreon, que me dice, coño, ¿qué haces tú nombrando a Aquaviva? ¿Qué haces tú nombrando a Menoni? Que los odio. Tal. Yo confieso que yo no los sigo ni uno de los dos. Es decir, yo no consumo el contenido de ellos. Y mucha gente a mí me ha, inclusive hay gente que a mí me ha nombrado en sus programas y cosas, y yo me entero de la existencia de esa gente y me da mucha pena muchas veces, porque hay gente que me trata muy bien, pero yo no sé quiénes son, porque yo no estoy, bueno, para empezar, porque hay 700,000 creadores de contenido, amigo, está bien complicado. De repente aparece uno por ahí y me dice, no, mira, tal, que coño, que fulano, tal, te nombró, y tal, y yo, lo descubro. No, que en el podcast tal de comedia usaron tu frase de esta manera y te ven y tal. Y yo, coño, me entero, no sé quiénes son. Entonces, bueno, hay lovers y hay haters, pues, todos lo tenemos. Pero yo a este bichito Kilómetro yo no lo conocía. Y según entiendo, el tipo parece que era muy seguido por ahí. Y cuando estaba con María Corina, el mariacorinismo lo amaba y lo promovían y lo entrevistaban y lo procesionaban y lo montaban y las cosas que el tipo decía. Un miembro más del aparato del mariacorinato. Atención chiquillería, atención muchachada. Un jalabolas de las nuevas generaciones, atención. Yo creo que la líder María Corina demostró que está a la altura, muchachos. La gente estaba gritando, eso no hay que negarlo. Entonces María Corina tenía la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo porque la señora es clase aparte, muchachos. Porque hay niveles y María Corina ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Ahora, si hablamos de liderazgo, Delcy ya se rebajó y ofendido. La líder, no, papá, por eso es que es la líder. Hay que entender que es un reconocimiento. Yo, fíjate que ahí está, ya vamos a ver a Leopoldo, ¿no? Que es el último. Pero cuando usted escucha a este muchacho, Kilómetro, usted se da cuenta de que en efecto es una persona con carencias en cuanto a mentalidad, a lenguaje, adicción, etcétera, etcétera. Y lo que le salta a la mente es lo siguiente. Número uno, ¿quién puede sentirse representado por este muchacho? Gente como él. ¿Y qué utilidad puede tener este muchacho? Llegarle a la gente que le llega. Y es entonces aquí donde caemos en la lamentable frase inventada en la industria de la televisión venezolana, donde se descartaban determinados programas porque no subían cerro. No, eso no sube cerro. Y eso era algo sumamente discriminatorio, pero también promotor de mediocridad. Porque uno veía programas de televisión e inclusive telenovelas como las que empieza a hacer RCTV con el llamado fenómeno de la telenovela cultural, donde empieza a combatirse el fenómeno de Venevisión de la telenovela clásica de la niña pobre que se enamora del rico, ¿no? Para salir de abajo, el arribismo como política. Y empiezan a verse telenovelas, adaptaciones en venezolana de televisión y en RCTV, donde veías telenovelas escritas por hombres como Salvador Garmendia, como José Ignacio Cabrujas, como Fausto Verdial, donde te dabas cuenta de que ya había un nivel distinto en las cosas que se decían. Y eran telenovelas ampliamente vistas. Los programas de Ular Pietri eran ampliamente vistos. El programa de Walter Martínez Dossier era ampliamente visto. Las entrevistas que hacían Edgardo de Castro, Marcel Granier y tantos otros periodistas
Bueno, a puerta cerrada de Marieta Santana, Damelis Díaz con lo de Hoy es Noticia. O sea, toda esa producción de calidad que se hacía en los canales de televisión, de alguna manera tenían rating que llevaban antes. Pero también había telebasura, por supuesto que la había, no, porque es que tiene que subir cerro. Entonces, cuando usted ve que se promueve a una persona o a una figura que está dirigida supuestamente a determinado... No, porque es que la gente habla así. No me va a perdonar, pero yo veo todos los días a gente que se esfuerza muchísimo en hablar bien, en comprender el mundo y en expresarse correctamente. Y si bien hay un contenido que se masifica y se viraliza con cuestiones que podríamos llamar peculiares dentro de la chabacanería, yo creo que lo que de verdad termina quedando es el pensamiento de calidad y la expresión. Y usted podrá decir, bueno, Daniel, pero tú dices grosería, tú a veces sales con chistes y dices barbaridades. Sí, es mi estilo y quien me conoce lo sabe. Pero usted no me va a ver aquí, por ejemplo, vendiendo como negro algo que es blanco, ni me va a ver aquí montado en la agenda comunicacional de ninguna persona en función de hacia dónde sople el viento en ese momento para yo ganarme unos likes. No, lo contrario. Yo normalmente la opinión que tengo siempre está contracorriente, y si se ponen a ver tanto el nivel de difusión que tienen los contenidos de este canal como los ingresos que este canal puede tener por las visualizaciones, están por debajo de lo que están muchos otros canales que están siempre montados en la ola de la tendencia, cosa que aquí afortunadamente yo no necesito hacer, fundamentalmente porque no me da nota. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen a este ciudadano, el ciudadano kilómetro, convertido en la nueva estrellita. ¿Al servicio de quién? Al servicio de la agenda de Leopoldo. ¿Quién es el padrino de la agenda de kilómetros? Leopoldo, mira. Conocimiento, por supuesto, María Corina, pero a su tesis de lucha, a una tesis que los venezolanos hemos venido construyendo con mucho sacrificio, de que no puede haber paz si no hay libertad. Y la dictadura, y así han hecho otras dictaduras, buscan el apaciguamiento y se confunde eso con la verdadera paz. El apaciguamiento, es decir, la negociación, es decir, las mesas de trabajo. Leopoldo estaba en contra de eso hasta que le dijeron que iban a unas mesas de trabajo y que la mitad de los delegados eran de voluntad popular. A partir de ese momento se le olvidó el compromiso de lucha de su hermana de lucha, María Corina Machado. Pero fíjense que hay algo interesante en todo esto. Usted no es pendejo. Usted ya los determina. Cuando usted vio que estos tipos, el kilómetro y otros como el kilómetro, que andaban diciendo que ellos se habían ido de Venezuela porque eran perseguidos en el país y regresan a Venezuela y nadie los persigue y andan por ahí haciendo showcitos, la gente reacciona. Yo he visto la reacción de la gente, porque ¿cuál es la reacción principal? Número uno, bueno, y él no estaba perseguido, eso es lo primero, él no estaba perseguido. Número uno. Número dos, ¿cómo es eso que una persona, todos los que estamos fuera de Venezuela pensamos lo mismo? Oye, uno está fuera de Venezuela ganándose la vida trabajando. Usted no puede agarrar sus peroles e irse mañana y abandonar todo y llegar a Venezuela. Aquí estoy yo si no me han visto. Sobre todo que en el caso de él, que no es de Caracas, porque entiendo que él es del interior de Venezuela. Bueno, y él está muy tranquilo allá en Caracas dando vueltas. ¿Quién pagó ese viaje? ¿De dónde salió el dinero para pagar ese viaje? ¿Dónde se está quedando? ¿De qué está viviendo? ¿De qué vivía él en Argentina? Que creo que era donde él estaba. ¿Cómo salió de Venezuela? ¿Cómo pagó su manutención? ¿De qué vive el señor? ¿Qué estatus migratorio tenía en el país al que llegó? ¿Qué estatus migratorio abandonó? ¿Quién está pagando todo ese despliegue? ¿Por qué el señor era un gran jalabola de María Corina y de repente aparece como primer chicharrón tomándose la foto con la delegación de las mesas de trabajo opositoras que llegaron a Caracas? ¿Y qué pasa? Que uno los ve haciendo showcitos por la calle y todo aquello, y entonces después se molestan cuando Donald Trump dice que la gente en Venezuela está contenta y bailando. Pero bueno, si están todos estos influencers haciendo showcitos y diciendo, véngase, que aquí ya todo cambió, aquí todavía, aquí ya no persiguen a nadie. Entonces, ¿cuál es la reacción que está obteniendo esto? Bueno, que
Hay una reacción orgánica. La gente dice, epa, aquí hay gato encerrado. Tú estabas perseguido y te fuiste para Venezuela y de paso retratándote con la gente que está contra María Corina, a la cual o que está haciendo algo que a María Corina no le gusta, después de tú decir que María Corina era la líder. Y ahora tu líder es Dinora. ¿Cómo es eso? Sin explicación alguna. Está raro, ¿verdad? Claro que está raro. Pero dentro de toda esa rareza, dentro de toda esa extrañeza, la gente está reaccionando orgánicamente a fenómenos como el de él y a fenómenos como el de otros personajes. ¿Y en qué termina todo? En un gran cuestionamiento. ¿Quién está pagando eso? ¿Quién está impulsando eso? Y es aquí donde viene y ocurre algo bien particular que es necesario recordarle a todos. Este muchachito era un sicario. Este muchachito era un sicario mediático. Ahí está. Mercenario. Consiguió a alguien que le pagara mejor, abandonó a los que estaban antes. Y ahora el María Corinato lo está volviendo mierda. Porque qué bola este traidor. No, la culpa la tienen ustedes. Porque ustedes dejaron entrarse a la bola. Y entonces aquí hay que decirlo. Todo jalabola es traidor. O todo traidor para poder traicionar primero es jalabola. Apréndanse eso, muchachos. O como dice el muchacho. No, muchacho. Dios mío. Cosa tan terrible. Parece el hijo perdido. No, parece hijo del conde del Guácharo con Indira. Coño, de verdad. Vete en ese espejo, Indira. Vete en ese espejo. Mira lo que está pasando a tu hijo. Va a quedar como la Llorona. Estoy llorando, mi hijo. Dios mío, qué cosa tan terrible. Bueno, señora María Corina, que no le vuelva a pasar. Coja consejos, señora. Mejor dicho, no coja consejos. Yo no soy quien para darle consejos, porque consejos no pedidos son agresión. Sino aprenda de sus experiencias. Mire lo que le pasó. ¿Usted va a dejar que eso le vuelva a pasar? Yo, siendo usted, buscaría otras estrategias. Pero bueno, allá usted. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está